Entonces, cuando me preguntan dónde nací, pues tengo que decir que en Guadalajara. ¿De dónde soy? Soy de Manzanillo. Y pues había que entrar a las 6 y salir a las 11 de la noche, que por cierto, hablando de seguridad, y siempre lo digo, salíamos a las 11 de la noche y nos íbamos caminando del Sí, bachillerato. literal. Recuerdo que sí me decían, no te metes a las cantinas. Me dijiste que no íbamos a hablar de política. No, pues, pero se da, ¿no? Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina roja del cuadrilátero, con las preguntas que noquean y toda la actitud, Felipe Ramos, el Tafoya. Esto es Subiéndote al Ring de la Vida, donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludar como siempre. Estamos en una edición más de Subiéndote al Ring de la Vida. Y hoy, pues, como todos los días que tenemos un invitadazo, hoy otro invitadazo más. Sin más preámbulos, quiero saludar a mi amigo, el licenciado Sergio Marcelino Bravo. Checo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, mucho gusto saludarte y gracias por invitarme a esta plática, este diálogo íntimo que has hecho como una novedad. No, al contrario, para mí es un gustazo que estemos aquí platicando, que durante mucho tiempo platicamos tú y yo en la camioneta, pero me parece que hoy de amigos Sí. Es mucho mejor, porque al final de cuentas, la idea de este tipo de podcast que estamos haciendo, Sergio, es para conocer a la persona, no conocer a quién fue el secretario, a quién fue el magistrado, a quién fue... No, queremos conocer a la persona. Y lo primero que te puedo preguntar, ¿dónde naciste? Bueno, en primer lugar decirte que te quiero felicitar por esta innovadora forma de entrevistar que marca una pauta diferente y estoy sorprendido porque en efecto normalmente estamos acostumbrados a la radio, a la televisión, pero entrar en otras redes sociales que te permitan interactuar con la gente, primero me da mucho gusto, segundo que lo hayas tomado como una determinación de vida, porque siempre te distinguiste por ser una gente que te gustaba conectarte con los medios y ahora veo que eres exitoso en esta parte. Comentarte, soy hijo de manzanillenses, de abuelos manzanillenses, y yo diría un orgulloso manzanillense. Sin embargo, nací en Guadalajara por un tema de cuestión circunstancial, porque mi papá no había terminado todavía el último año de la escuela, cuando me toca nacer. Nacimos en Guadalajara, una escuela en Guadalajara, viví mis primeros 4 años, y después emigramos para Manzanillo, que aquí ha sido mi casa y aquí vivo desde siempre. Entonces, cuando me preguntan dónde nací, pues tengo que decir que en Guadalajara. ¿De dónde soy? Soy de Manzanillo, porque me identifico plenamente con la vida porteña y con mis raíces que son totalmente de... No, y como lo dices tú, bueno, fue un nacimiento que hubiera gustado, o sea, nací en Manzanillo, pero por desgracia soy Jalisco. No, por desgracia no. Al final... por decir el tema, sí, ¿no? O sea, pero, me tocó estar allá, sí, me tocó pero estar... yo soy manzanillense 100%. Así es, claro, le tengo un cariño especial a Guadalajara, quizá por eso, o quizá por la cercanía también, porque tenía primos que sí vivieron allá, primos hermanos, y que íbamos cada vacaciones a visitarlos. Y en ello significaba, pues, ir al estadio de fútbol, Claro. Ir a las plazas comerciales, entonces, de repente a los hospitales, desde luego, a los doctores. Sin embargo, Guadalajara sí guarda un espacio importante en mi vida, pero evidentemente Manzanillo para mí es mucho más importante. Sí. Es mi raíz, son mis orígenes y además orgullosamente puedo decirte que gracias a lo que percibo de mi familia, como te dije, de abuelos, padres, pues tengo esa conexión con esta gran ciudad. Quiero entender que ya terminó los estudios tu papá, el licenciado Marcelino, y se vienen a Manzanillo. Sí. ¿A dónde vienen a acentuarse? Fíjate que... A vecinarse, perdón. Sí, mi papá se viene y empieza a trabajar en la CROM como secretario del Interior y venimos a vivir al centro, en la calle Colvas, que está muy cerca del jardín. Sí. En la calle Colvas vivimos ahí. Yo iba a la primaria que está a 2 cuadras, que es la primaria Miguel Hidalgo, la escuelita que le decían en la esquina, que solamente había 3 salones. Y de ahí nos pasamos a la calle México, donde enfrente del Hotel Colonial. Y para mí ese era mi barrio, es decir, mi infancia transcurre entre la calle México, que era ir a la escuela a 2 cuadras o 1 cuadra. Por cierto, recuerdo que mi mamá solo salía al balcón, te cruzaba para que no vinieran los carros y te soltaban. Ahora difícilmente hacemos eso, difícilmente lo hacemos. Y la otra era de ahí venir a hacer tarea y después ir al jardín
que esa era mi conexión también con todos los amigos, porque si no había un barrio como tal de salir a la calle, porque no podíamos ir a la calle principal, o sigue siendo la calle principal de Manzanillo, Sí. centro, pues íbamos al jardín a jugar y de ahí iban de todos los barrios a jugar fútbol, a jugar lo que fuese. Ya estaba el playón ya. No, cuando yo estuve todavía jugando al principio, mira, te puedo decir, por ejemplo, que estaba la Escuela Juárez, Sí. que cae en el temblor de 1972. Se cayó la Escuela Juárez, pero a mí me toca todavía verla al principio. Se cae y es cuando hacen el famoso jardinzote, Ya. que por cierto hubo una manifestación muy importante después porque no querían que se ampliara. que se ampliara. Y frente del jardín había unos puestecitos donde vendían comida típica, de tal forma que a partir de las 6 o 7 de la tarde pues había pozolerías, había tostadas, era un puesto de comida típica y tradicional de Manzanillo que estaba frente al jardín. Entonces era el jardín, la parte de estos locales, y después cuando se cayó la escuela, pues ahí jugábamos en esa parte plana, que no había nada, seguíamos jugando ahí, fútbol. De frente estaba Juanitos, el restaurante Juanitos, Sí. ahí estuvo. Y pues para poder ir ahí había que portarse muy bien porque pues costaba 3 pesos $3.50 la hamburguesa y unos 50 la malteada. Entonces 5 pesos conseguirlos. Estaba complicado. Estaba muy complicado y era conseguirlos. A la postre, fíjate que un amigo me invita a vender periódico, El Informador. Y entonces, pues para poder tener el dinero, no porque no me diera, era el gusto de trabajar, de Claro. hacer, de lograr, pero además pues de innovar, y empecé a vender periódico, El Informador, por la calle México y por la calle Carrillo Puerto. Pedía 10 ejemplares, eran 50 centavos cada uno. Entonces me sacaba mi dinerito y ese era para la hamburguesa. Ahí estaba para la hamburguesa. La hamburguesa del sábado y con la malteada. Quiere decir que le hacías, ¿no? Traía los periódicos y aquí traigo ya mi hamburguesa caminando. Aquí traigo mi hamburguesa Sí, caminando. ya me faltan 2 y ya me tocaba la Y fíjate hamburguesa. que, mira, qué interesante, porque yo creo que el tema de decir, bueno, yo veo que todos mis amigos traen el tema de trabajo, uno aquí, trabajo otro acá, y pues buscas autoemplearte, Sí. aunque dijeras tú, échale, se podía dar, pero decir, bueno, algo que es mío, lo genero, lo camino, me siento útil, porque también eso era lo importante, ¿no? Claro, claro. La verdad es que, en efecto, mi papá no le pareció, pero mi mamá habló con él y dijo, a ver, déjalo que, me acuerdo por lo que decías, porque déjalo que genere condiciones para él, pero además también porque era muy seguro, Tafo, ¿no? Es decir, pues puedes caminar, Sí. puedes meter a la calle de México. Recuerdo que sí me decían, no te metes a las cantinas. Mi otro amigo sí se metía, y luego de repente vendía todo ahí. Bueno, yo no me metí ahí. No te subas a los cerros por seguridad, luego te vas a caer, ¿no? Por otra naturaleza. Entonces, pero aquí en la calle México y Puerto tienes para vender. Y eso era Manzanillo, del jardín hasta la Pedregosa, eso Sí. es donde vendías. Y además salía a las 2 de la tarde de la escuela, 1:30, 2 de la tarde, y a las 3:30 estaba en casa. Y te digo, ya con ese recursito, y no era diario, pero era parte de generar las condiciones y sentirte, como bien lo dices, útil. Y me sentí orgulloso de hacerlo en esa parte. ¿En los fines de semana qué? Los fines de semana teníamos la posibilidad de irnos a Miramar, a un bungalow, en el que evidentemente puede ser el domingo, pero déjame decirte algo a propósito del hábito. Los sábados había que hacer el trabajo de limpiar el cuarto de la casa, y recuerdo que no salíamos, jugábamos normalmente fútbol a las 12 del día, a la 1 de la tarde, y no salíamos si no teníamos arreglado el cuarto, desde el baño lavado, fíjate, lavar el baño, obviamente tu cama, obviamente todos tus zapatos que pues entre semana los agarras y los avientas al closet. Pues ya no había eso, había que acomodarlos, había que acomodar. Me acuerdo que mi mamá dejaba la ropa en la cama, acomódenla, y empiezas a generar también un orden, una disciplina, y principalmente la posibilidad de que cuando salgas es porque lograste pues ¿Terminar tu tarea? terminar tu tarea y satisfacer a tus papás que Claro. se dejaban. Y además tenías que ir temprano, levantar temprano, porque, pues mira, había pocas canchas de fútbol. Era las 5 de mayo, Sí. el López Mateos, que fue después, pero bueno, había que ir a jugar ahí. Cuando tocaba en el centro, ya en el Seguro, donde estaba a la postre la Escuela Juárez, Ajá. ahí se construyó la Escuela Juárez, pues era a pie. Pero ese era, y Tapéis también era... Donde estaba Brasil. El Brasil, entonces, pues eso era lo que hacíamos los sábados, salir de ahí, después de ir a la playa. Ok. Y ya el domingo, familiar completamente, y nos íbamos a Miramar a
convivir en familia. Mediodía para llegar a Miramar, ¿no? En esos tiempos. Sí, agarrabas. Pues es que mira, salías y Manzanillo realmente se acababa en la Flechita. Y luego ya Tapistes ya era, pues vamos a decir, otra comunidad, aunque sigue siendo Manzanillo, pero era un ejido y era otra comunidad. Y eran los amigos de Tapistes. ¿Te tocó todavía cuando había que pasar por la burócrata de las Brisas? No, ya no. Eso fue construido un poco. Bueno, fue en ese inter, pero quizá era cuando nosotros creo en 70 ya empezó a cerrarse esa parte. Ok. En las famosas huertas. Debo decirte con orgullo que de mi abuelo materno, José María Sandoval González, él escribió un libro que se llamó Manzanillo nació del mar. Y era una obligación leerlo a corta edad. Y gracias a eso conocí Manzanillo, déjame decirlo así, o me conecté con Manzanillo en términos de qué era. Y una de esas era, pues él te empieza a narrar hasta dónde llegaba Manzanillo y te decía cómo te cruzabas por una vereda hacia las Brisas, Sí. pero que había unas huertas ahí y antes de pasar las huertas pues ibas y comprabas el día, es decir, pagabas $1 a lo mejor, 50 centavos y te dabas la fruta para comer ahí, pero para llevar era difícil que te pudieras llevar a tu casa, comprabas fruta para comer ahí. Y luego fíjate cómo era Manzanillo, te acuerdas del libro, y luego hacia el Seguro Social, donde estaba la funeraria de Topete o donde inicia la unidad deportiva, ahí estaba la laguna. Hasta ahí llegaba, hasta esa calle. Le ganaron. Ahí le ganaron todo ese espacio. Y luego hacia el Colomo, llegaba hasta donde está el cine Manzanillo, hasta ahí llegaba, que por cierto ahí era la zona roja. No donde... No, donde usted ya sabe. La zona roja. Y estaba el rastro. Ok. Estaba el rastro, estaba la zona roja. Y de ahí para adelante era otra vereda para ir a las huertas del Colomo o para ir al ejido del Colomo. Fíjate qué chico era Manzanillo y cómo le hemos ido ganando. Sí, ¿cómo se le ha ido? Terreplenando, haciendo mucho más grande el territorio. Pero eso fue para que creciera solo el centro de Manzanillo. Todo esto era tierra firme, desde luego, pero donde está Manzanillo no era tierra firme en esos espacios que te digo. Era totalmente reducido. Era muy pequeño. Era muy pequeño. Uno se preguntaría por qué se fueron para allá. Yo creo que era por la calma. ¿Por qué los primeros asentamientos se hicieron en esa zona y no en esta tierra firme? Una, yo creo que en esa vocación portuaria, porque era donde podían atracar. Así es. Y dos, porque en efecto, ahí en el playón, donde está la muelle de cruceros, ahí pues había muy poca corriente. Y acá difícilmente en esta zona de Brisas, Santiago, en las dos bahías hermosas esas que tenemos, pues puedes atracar. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, de hecho el puerto, cuando se planea, y estamos hablando desde Porfirio Díaz, lo planearon ahí, donde está el muelle fiscal o la terminal de cruceros. Exacto. Y bueno, pues yo creo que el asentamiento de tanto pescadores como los mismos estibadores en entonces, porque yo recuerdo, yo cuando estaba niño venía, mi papá es de aquí de Manzanillo, y veníamos de paseo, yo tenía 5 o 6 años, y yo todavía veía estibadores sobre la Avenida México, cargando los bultos, porque había bodegas sobre la Avenida México, o venían cargándolos aquí. Y bueno, pues era un... ¿Sabes cómo se llamaba esto? Mulas. Las mulas. Sí, se ponían aquí, era una herramienta que se la conectaban aquí, bueno, perdón la expresión conectaban, se la ponían pues, Sí. la ponían aquí y atrás era un costal ahora piensa como cuando las mujeres indígenas tienen Agarran su rebozo. Su rebozo y lo ponen acá al niño, Ajá. por al revés, hacia atrás, y ahí ponían el costal de 20 kilos o 50 kilos. Imagínate la fuerza con la que mantenían esto, el cuello, El la cuello. espalda, para cargar bultos de 20 a 50 kilos. Y de aquí serían a fútbol americano, ¿no? Y fíjate, de acuerdo a pues, algunas cosas que posteriormente investigamos, en el playón la gente caminaba, se metía hacia un pangón que estaba ahí donde estaba la carga. Es decir, el barco no podía atracar, bajaba la carga a un pangón, se acercaba y los estibadores iban y hasta la mitad del cuerpo, pierna, cintura, ahí con esa mula les ponían el costal de arriba hacia abajo y salían cargándola. Pues ese es el origen de Manzanillo, esa es la fuerza de Manzanillo y esos son el honor que debemos siempre prodigarles a los estibadores. Y por eso es importante que, la gente que realmente creció con Manzanillo, porque Sí. te tocó con tu familia, Sí. estar ahí. Y bueno, cuando ves el desarrollo
que se ha hecho, pues dices tú, "Ah, cabrón, pues Sí, esto es otra cosa. ya es otro tema". Por eso a veces lo platico con Miguel aquí cuando estamos. Yo le digo que ya como manzanillenses que tenemos aquí, porque ya hay mucha gente que es flotante y llega y pues ya sabe de tráficos, pues ya tenemos que decir a la gente pues que ya nos tenemos que acostumbrar a que hay que tráfico, que ya no es el Manzanillo de los 5 minutos, donde uno decía, ay, ahorita llego, pues ¿cuál llegas? Ya hay semáforos, ya hay tráfico, ya hay esto, ya hay lo otro, hay accidentes, que antes no había tanto. Entonces, bueno, pero bueno, eso ya es de Es la otro ciudad. tema Vamos muy platicando, interesante, pero vamos platicando aquí. Oye, ¿la secundaria dónde? en la secundaria federal, Mariano Miranda Fonseca, Fonseca. y titubeé porque estuvimos solo un año. Y luego nos fuimos a Colima a vivir por un cargo político que tuvo mi papá. Ok. Y entonces allá era Enrique, ya no recuerdo ahorita. Enrique. Corona. Y no García. No, aquí era Mariano Miranda. Aquí era Miranda Fonseca, la Era número Enrique 1. Corona. Ok. Y allá estuve, bueno, año y medio aquí y año y medio allá. Y también muy buena experiencia vivir en Colima. Vivir en Manzanillo, desde luego, pues era venir. Desde el centro pasaba, recuerdo que pasaban por nosotros mis primos, no de sangre, pero de cariño, hijos del profesor Aquileo Díaz Virgen, eh, que era presidente municipal, pasaba su hermana Nini por nosotros a las 6:30, 7. Yo siempre bajaba corriendo tarde. Ya nos traían hasta acá para entrar a la escuela. Por cierto, recuerdo con mucho cariño también esa disciplina porque obviamente también era traer los zapatos negros boleados todos los lunes, bien peinado, bien cortado el pelo, bien Sí, bien. ajuareado. Eso era entrar a la secundaria y olvídate cuando llegabas pues con la ropa sucia, había casos en que te regresaban o te llamaban la atención. Y digo sucia o manchada incluso arrugada, ¿verdad? Sí. Entonces toda esa disciplina te la fueron armando. Y la secundaria federal muy padre porque además nuestra actividad deportiva, era al otro lado de la unidad deportiva 5 Ahí de mayo. brincaban. Brincábamos ahí, la pasamos muy bien. Después en Colima nos fuimos también, digo, hice buenos amigos en la secundaria federal de Colima, que muchos todavía conservo. Eh, Amigos de Comala, amigos de Colima mismo, y otra experiencia agradable. Vivimos cerca de la calle Madero, que es la principal, en la calle Hidalgo, porque el Congreso del Estado, y lo digo más como tema histórico, Sí. el Congreso del Estado estaba donde está Palacio de Gobierno. Ah, ok. Y Palacio de Gobierno, abajo, en la entrada principal, ahí estaba el Congreso del Estado, que a la postre, cuando llega de gobernadora Griselda Álvarez, lo construyó donde actualmente se encuentra. Pero el Congreso del Estado está ahí. ¿Qué dijo la gobernadora? Aquí sí hay división de poderes. Sí. Vámonos para allá. Pues imagínate la gobernadora arriba y el Congreso Por abajo. eso digo, aquí sí hay división de poderes, ¿eh? Lástima que se esté terminando, pero sí. Y sí, literal. Y bueno, se termina la secundaria, amigos, todo, y después viene la prepa. ¿Dónde Regresamos al bachillerato 8. fue? Ah, ok. El bachillerato 8, también una experiencia muy agradable, muy enriquecedora. Estoy del primer al cuarto semestre en la mañana porque era el tronco común y cuando decido ser abogado me paso a turno de la noche, que después de la mañana eran físico-matemáticos, en la tarde químico, Químicos. biólogo, algo así, biólogo-químico, y en la noche pues algo así como humanidades, todo lo que fuera derecho, ciencias políticas, sociología, etcétera. Y pues había que entrar a las 6 y salía a las 11 de la noche, que por cierto, hablando de seguridad, y siempre lo digo, salíamos a las 11 de la noche y nos íbamos caminando. Sí, Del literal. del bachillerato que está en San Pedrito, pues a las casas de todos, íbamos a ir amigos, amigas, mujeres, hombres, pues. Las mujeres nos despedíamos de ellas y se iban solas caminando, y ese Manzanillo pues lo hemos perdido ya, pero hablemos de las cosas buenas, esa parte de la prepa bien. Y también, fíjate, también digo, ahorita que se me viene una cascada de recuerdos, porque por ejemplo jugábamos al otro lado en un lugar que le llamábamos, bueno, no me recuerdo cómo se llamaba la canchita esa. La lija, le llamábamos la lija, porque te caías y te dejabas ir la lija que está a un lado, que a la postre hoy es donde está el auditorio de la Universidad de Colima. Ah, ok. O sea, el bachillerato es muy chiquito y ahora se ve enorme por el auditorio, por el museo, etcétera. Pero antes eran los puros saloncitos y jugábamos en la lija. Después construyeron, te digo, el auditorio y eso, pues ya habíamos salido nosotros, no nos tocó disfrutarlo. A los jóvenes. Polideportivo. Después, polideportivo, ándale, ese es el nombre que tiene ahora. Y pues en la prepa, ¿qué puedo decirte de la prepa? Pues que yo empiezo a tener inquietudes ya de naturaleza de participación social, política. Empiezo a tener ya más interés en meterme en actividades de esa naturaleza, participar en la Federación de Estudiantes, en pues, ser más competitivo, en saber que esto venía más complejo de lo que pareciera de niño, ya empiezas a crecer mentalmente.
Y diría que también buenos amigos con los que todavía, y aquí les mando un saludo a todos, nos reunimos anualmente desde hace muchos años. Yo creo que son los amigos con los que hemos seguido conservando. Sigo viendo a los de la facultad, algunos de la secundaria, pero con los amigos de la preparatoria, que es a lo mejor cuando generas tu carácter, o creas tu carácter, cuando haces formación, pues lo sigues conservando. Seguimos platicando lo mismo cada Claro. año, seguimos riéndonos de lo mismo, seguimos echándonos carrilla de lo mismo, pero como nos vemos cada año, pues Pero es una vez cada año. nos da gusto verlos. Es una vez cada año. Y creo que en este tema de la prepa es siempre por lo regular es un parteaguas, ¿no? Sí, yo creo O que sea, sí. porque a lo mejor uno inicia con un tema de decir, yo quiero estudiar esto. Pero de repente uno se va adentrando y conoce profesores o conoce amigos que traen otro tipo o que coinciden mucho con la forma de pensar de uno y le abren un panorama y dices tú, no, es que yo iba por acá, pero me parece que tengo que venir de este lado porque es lo que me apasiona. Porque finalmente, y en esos tiempos que era mucho más difícil estudiar, porque digo, todavía vivías en el centro, ¿no? Con el Sí, sí, bachillerato. sí, sí, sí. Ok. Pero, por ejemplo, la abogacía aquí en Manzanillo una escuela de abogados no había. Ah, no, no. Entonces No, se termina, tuviste que emigrar a Colima. sí. Y fíjate que eh, cuando tomo la decisión de estudiar Derecho, para esto recuerdo a veces me río que le dije, yo quería estudiar agronomía en principio, me acuerdo. Y mi mamá me dijo, a ver, siéntate, ¿por qué quieres estudiar agronomía? No, pues que no sé qué le dije, que la tierra. Y me dijo, tú no tienes tierra ni en las uñas. Así que creo que no es No es por ahí. ni te interesas por mis plantas. No te interesa por nada. Porque ya se te secó el de tu cuarto. Entonces, ¿cuál es? Bueno, ya me quedé callado. Después dije sociología y ahí fue mi papá que me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Dando clases, está bien, sí, es muy honorable, pero eso vas a hacer, dar clase, porque el tema sociológico no está muy desarrollado todavía. Después estudié Derecho y también, a propósito, quiero mandar ese mensaje porque cuando tienes 16 años pues, y quieres estudiar Derecho, me da mucho gusto, mi papá abogado desde luego, papá, pero me quiero ir a Guadalajara, porque sí, Ok. porque sí, ¿a qué? Y me recuerdo que fue muy importante que me dijera mi papá, a ver, pues ve, inténtale. Sin embargo, dice mi papá, yo estudié allá, pero yo tengo mucho que no veo a mis amigos, uno que otro los veo. Sin embargo, en Colima están mis amigos, nuestros amigos, donde podemos impulsarte para que te puedas desarrollar. Valóralo, piénsalo, y aquí es donde yo te puedo apoyar, cuidar y recomendar. Allá sí, tengo que volver a buscar, valóralo. Y cuando voy a la Universidad de Guadalajara y me presento para hacer todos los trámites, me dice una muchacha, una señora que le agradezco, me dijo, ¿de dónde viene? De Colima. ¿Y qué está haciendo usted acá? O tú, que estás, chavo, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Tú tienes una gran universidad allá en Colima. Vete para allá. No vengas aquí a quitarle lugar a un jalisciense. Y además, que creo que el nivel va a estar por lo menos en derecho, Parejos. Vete para allá. Ya imagínate, pues ya vengo con los papeles y en efecto, mi papá tiene razón, ya me diste estas dos razones o estas tres, más esta. Y me abrieron el panorama de aquel lado. Sí, y me quedé en Colima, estudio en la Facultad de Derecho. Bien también, con grandes amigos ahora, con grandes maestros. Y desde luego, pues tratando de ser un buen alumno, si no fui el mejor, pues yo logré un buen promedio en toda la carrera. Más o menos como 9.4, 9.3 por ahí. Me ganaron otros que sacaron 9.8, una cosa así. Pero bueno, ¿qué actividades tuve? Me acuerdo que en esa inquietud que me gustaba escribir, yo ya a esa edad, de los 17, 18 años, escribía en una columna política en un periódico de Manzanillo que se llamaba La Opinión. Y ya escribía sobre temas de carácter internacional, que era lo que me llamaba la atención. Y eso fue gracias a un director que se llamaba Marcelino Núñez, que mi papá le decía tocallín. Y me decía, oye, pues a ver, escribe. Y ya le empecé a pasarlos, le gustaron y empecé a publicar mis columnas de carácter político, digo, a mis 18 años quizá. Y después ya en la escuela generó un libro que se llamaba Presencia, perdón, un libro, dije mal, un periódico mural, en el que yo invitaba amigos que veía que tenían capacidad para poder escribir y pues cada mes, el primer lunes del mes,
me tocaba a mí, porque yo lo armé completamente, pues pegar, pues imagínate, en ese entonces era máquina, entonces pedías el escrito, escribían la columna de diferentes temas jurídicos, de políticos, sociales, y ya los pegabas, entonces ya veías tú, iba, lo pegaba, pedí un espacio en la Universidad de Colima, ahí en la Facultad de Derecho, para pegarlo en un vitral o una vitrina, mejor dicho, y ahí pues la gente llegaba y leía lo que uno escribía. Pero era muy interesante porque pues te tenías que poner a leer para saber qué Claro. vas a escribir el siguiente lunes y el siguiente lunes, lo cual me dio pues primero la afición por la lectura y en segundo lugar, después en la participación política, pues empezamos a competir los jóvenes contra los grandes y empezar a entrar allá ahí no en conflictos de luego, pero vamos en competencia de carácter político. Algunos ya nos jalaban, ya, pues, oye, yo voy a ser presidente, pero vente conmigo, tú vente conmigo. Y empezamos a tratar de lograr desarrollarnos ahí. A la postre, en ese momento, un diputado bueno, un entonces diputado que se llama Gilberto García Nava me invita para que yo fuera, pues, su secretario particular. Entonces yo salía de la escuela, cuarto semestre, me iba al Congreso del Estado. Conozco ahí, por ejemplo, a Carlos de la Madrid Virgen, que era diputado local y coordinador de la fracción, a Graciela Larios, que era la líder del CTM, y Gilberto García Nava, que es un agente muy inteligente y que pues tenía mucha actividad. Y ahí me impulsa, pues también imagínate, llegaba y te decía, oye, ponte a leer esto y dame tu conclusión sobre un análisis. Y empiezas a tener desde muy chavo esa posibilidad. Y después de ahí, él no recuerda dónde se va, y yo ya empiezo a tener ciertas actividades de carácter político, ya he metido en la Federación de Estudiantes. Bueno, en la Federación de Estudiantes no entré ahí, sino más bien en la escuela. No me dejan ser presidente, Tafo, y no me dejan ser presidente de la Facultad de Derecho con un argumento. Dijeron, tú eres hijo de una persona que te ocupa el grupo, que es un grupo político Manzanillo, y aquí en la Universidad de Colima tú no vas a ser presidente de la facultad. Cuando voy tristón a platicar con el entonces diputado de esa situación, me dice, a ver, ¿qué quieres ser? ¿Presidente de la facultad o abogado? Abogado. Olvídate, ponte a estudiar y saca la escuela y olvídate de ser de la presidenta de la facultad. Y bueno, pues también una experiencia, porque a veces no tienes que empeñar en lograr las cosas, no se dan, como la vida es así, y sucedieron después muchas cosas buenas, malas, regulares, y es una de esas, así fue. Yo creo que en este tipo de situaciones lo importante es alguien, no que nos ubique, sino que nos dé un buen consejo. Porque tan fácil es pues decir, no, tú peleale, te eches chingadazo. Pero a lo mejor ese enfoque de ir a pelear, una posición que digo, ahorita hasta derechos humanos hubiera sido. sí, hubieras presentado. Pero a lo mejor si te hubieras salido del camino de la abogacía, te hubieras distraído incluso. Distraído, y a lo mejor el tema de, por ejemplo, yo conozco al licenciado Gilberto García Nava, es una finísima persona, pero también muy capaz, y quiero entender que también era una persona que le encantaba pues, el orden, le encantaba que estuvieras ahí, que lo que te encargaban era ahorita, si no, échale. Entonces me parece que eso fue importante, y también lo importante es hacer caso. Ah, sí, claro. Porque, digo, también pueden ser llamadas a misa, ¿eh? Sí, o sea, decir, no, pues ponte a estudiar. Sí, te empeñas en lograr algo y quizá te frustras. No Exacto. lo logras, te frustras y terminas el camino. Y como dijeron por ahí, por algo pasan las cosas. Sí, por algo suceden o no suceden las cosas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues creo que el tema de la abogacía va bien. Ahora, pues yo digo, más que políticos, uno es argüendero y siempre trae a uno el tema. Y pues me dices que desde la prepa traías el tema político. ¿Y cómo ingresas a este tema? O sea, ¿cómo empiezas a escarbarle a estar ahí? Sí, te digo, empiezas a preocuparte después de la escuela por el entorno pues local, por tu comunidad, y empiezas a pensar que puedes aportar algo, puedes generar algo, y que en ese momento se dan las inquietudes para poder... y me hago un silencio porque antes de eso, déjame decirte que termino la escuela, a propósito me voy a trabajar en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, ahí estuve, ahí conocí también gente que después ocupó cargos políticos de trascendencia, y un día salgo de Palacio de Gobierno, que vivía yo allá, o sea, salí de la escuela, me titulé y ya me quedé, y veo a un maestro que ya falleció de la escuela de la facultad, y me dijo, me decían Marcelino, ¿va? Oye, Marcelino, sí,
¿Sigues conectado allá? ¿Vives aquí o vives en Manzanillo? No, pues mis papás allá están. Te necesito del Ministerio Público allá. "Mm, te necesito allá. Te necesito que te vayas". Y dijeron, pero yo estoy en otro medio, en otra rama. Te necesito allá. Lo valoro. Tomo la decisión de venirme. Me nombran Ministerio Público. Por cierto, eh, y digo otra vez cascada de recuerdos, pero solo para que la gente que nos escuche conozca Manzanillo. El Ministerio Público estaba en pleno pueblo de Santiago y era una casa, donde la secretaria estaba en la entrada, como en la salita, y en lo que se supone que era una recámara estaba privado del jefe, Ajá, del Ministerio Público. del Ministerio Público, y los secretarios amontonados allá afuera también con la secretaria. Y en donde estaba el patio estaban los separos. Entonces a la gente que detenían se bañaba pues desnuda o a medio desnudar, etcétera, y pasaban mujeres y pasaba gente y volteaban hacia la casa que estaba abierta porque era una oficina. Y pues imagínate lo que significaba el contacto ese. Cuando viene el procurador a visitarnos, de entrada me dijo, esta es la oficina, esta es, dije, imagínense todas las carencias con las que tenemos. Y me dice, busca una oficina para que se pueda trasladar. Y la encuentro enfrente, que era la Plaza Santiago, donde hoy se Ah, pone el tianguis. ya. Y pues la verdad que fue muy digna. Era una plaza semiabandonada, en buenas condiciones. Y la plaza tenía muchas habitaciones desocupadas, entonces rentamos 2 o 3 de las mismas, y bueno, era muy cómodo y hasta muy digno para la gente porque fíjate, pues, obviamente en el Ministerio Público las víctimas van pues en una situación siempre de conflicto y llegan a un lugar inadecuado, indigno, pues más se conflictúan. Peor. Acá no, acá ya empezó a cambiar esto. Y ya empezamos a tener separos, empezamos a tener esa oficina, total, me nombro Ministerio Público. Y te le platicaba esto por antes de lo de la política, porque me empieza a gustar mucho el tema de la especialidad de criminalística. Ok. Y empiezo a meterme y empiezo a estudiar la especialidad. Y pues estaba yo ya apasionado, casi me estaba olvidando de la política. Cuando empiezo a verlas, por cierto, en ese entonces, que ese yo para mí fue el parteaguas, se trata de una exhumación de un cadáver y había que ir a verlo, exhumarlo. Y pues había que estar en el panteón a las 6:30 de la mañana, vienen los de servicios periciales, sacan el féretro, abren el féretro, el ataúd, y pues, a buscar huesos porque para poder identificar tienes que cortar la cabeza El fémur. del fémur del fémur, del codo, de acá, o sea, partes donde para que la parte gruesa Ok. la corten y con eso determinen la edad, con eso determinen la altura y vas determinando algunas cosas. Y el cráneo para ver la dentadura. Ok. Como este era extranjero, traen una placa de dentadura y una radiografía, y pudieron hacer el comparativo. Pero vi todas las limitaciones que teníamos y me di cuenta que no íbamos a salir adelante muy rápido en el tema de avance tecnológico. Y luego tú veías películas en donde el avance tecnológico era maravilloso y acá no estábamos en pañales. Y dices, no, para llegar a eso va a pasar Estamos en las 20, cavernas. 30 años. 30 años. Ahora forzados hemos llegado a eso, desafortunadamente, pero en ese entonces pues, no había tantos homicidios. Y ahí cuando dijo, a ver, espérame, quiero seguir aquí en esto, en estas limitaciones que hay, donde pues para estudiar criminalística me tendría que ir a Estados Unidos y ya aprendiendo allá, pues ni modo que te vengas acá porque acá difícilmente No, te ya van nos tiene que quedar forzosamente. dije, no, creo que esto no es... Sí, porque será como estar en primera división de repente. ¿Sabes qué, cabrón? En tu país hay tercera y si quieres. De que te No, regresas, pues no, mejor no, y me quedo, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando decido estudiar una maestría, me voy a la Ciudad de México. Y otra vez allá en la UNAM, ya en la UNAM que estudié Derecho Constitucional, tuve maestros muy buenos, como Burgoa fue mi maestro, eh, Rabasa, Emilio Oscar Rabasa, que fue secretario de Relaciones Exteriores, Berlín Valenzuela, gente de muy buen nivel. Y otra vez te conectas con la política, empiezo a ir al Senado, empiezo a ir a la Cámara de Diputados. Vivo acontecimientos en la Cámara de Diputados como el homicidio el homicidio de Colosio en 1994. Yo estaba en la Cámara de Diputados. Como todos sabemos, lo ultiman en Tijuana. Sí. Pero imagínate en la Cámara de Diputados cuando se da la noticia, se para la sesión. Sí. Yo estaba también igual aprendiendo de secretario de un diputado, ¿verdad? Sube
Felipe Calderón, diputado Felipe Calderón a tribuna Por el PAN. por el PAN. Por el PRD no me acuerdo quién era, no me acuerdo. A lo mejor Muñoz Ledo, pues eran de los de Pero esa. Pero no me acuerdo. Y sube María Los Ángeles Moreno del PRI también, que la bajan desmayada casi. Y mucha gente llorando. Fue tremendo, fue una situación, pero güey, vi ese momento. Porque se me hace que hasta los del PAN iban a Colosio, ¿no? Sí. O sea, ya iba una diferencia importante, ¿no? Sí, fue un suceso no medio, fue un suceso muy complicado. Sí. Y más que ya era pues el candidato oficial, no era un precandidato. No, ya era candidato. Entonces sí fue un tema. Parteaguas Yo digo más o menos a lo que acaba de pasar con Carlos Manso. Ya lo han comparado, sin embargo, aquel magnicidio por tratarse de un candidato, vamos, aquel era candidato presidencial y tenían que recorrer todo el país. Acá por un candidato de un municipio importante del país Europa. y de Michoacán, desde luego, pues creo que es el segundo más grande de Michoacán. Pero la conexión con las redes sociales hizo Sí. que se volviera nacional el tema. Y más porque, rápidamente, hablando de Carlos Manso, pues es alguien que llegó sin partido. Pero aparte, o sea, se le hizo de pedo a todo el mundo y pues incomodó a alguien. Y desafortunadamente en este país no podemos incomodar a nadie. Es un tema muy complicado. Sí. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos. Y entonces ahí me conecto ya otra vez voy al Senado con Héctor Hugo Olivares, Ventura, que era senador. Entonces te decía, entre el Senado, entre la Diputación local, luego, entonces empiezo a aprender el tema del proceso legislativo y me empiezo a ir al partido también a nivel nacional, de tal forma que cuando yo ya estaba otra vez inmiscuido en temas de carácter político, me habla el doctor José Luis Navarrete Caudillo, presidente municipal, me cita aquí a Manzanillo. Yo estaba en la Ciudad de México, estaba a punto de terminar la maestría y me invita a ser presidente del PRI municipal. Y ahí es donde conecto, pues, evidentemente, con la política, pero también como un parteaguas, porque todos los que habían sido presidentes del partido y luego después tenían actividad política de otra naturaleza, eran gente que hablábamos de 35, 40, 50 años. Yo tenía 27 años. Entonces rompí ese paradigma que los jóvenes sí podíamos lograr cosas interesantes, cosas importantes, y pues empieza ahí la carrera. Se me hace que te tocó estar en un tiempo que no debías haber estado. Porque ahora al revés. O sea, ahora, por ejemplo, con la preparación que tenías, con toda esa situación y a esta corta edad, me parece que el panorama para Manzanillo hubiera sido totalmente diferente. Digo, yo te conocí, tú me diste la oportunidad y yo te aprendí a ti mucho, y lo cual yo agradezco todo lo que me diste. Gracias. La apertura, porque la verdad es cierto. O sea, tú a mí me diste mucho mundo en el sentido de nunca me limitaste, nunca me dijiste esto, sabíamos hasta dónde. Pero sí, yo veía muchas cosas y yo siempre te menciono varias cosas. Por ejemplo, yo siempre digo, como dice Sergio Bravo, yo aquí me quiero morir en Manzanillo. ¿Y por qué? Porque quiero que me recuerden de alguna forma en hacer una chingadera. Sí, claro. Sí. Tener el prestigio y cuidar la imagen. Y además sembrar para los hijos y para la familia. Claro. ¿No? Tener a los amigos aquí. Sí, literal. Y bueno, viene el PRI, se empieza a hacer el tema, pero después viene la candidatura. Bueno, pues no candidatura. Pero yo creo que antes, antes de eso fui presidente del PRI, innovamos en muchas cosas, había que innovar justamente, cosas que, por ejemplo, pueden sonar muy nimio, pero hacer ceremonias cívicas los primeros lunes de cada mes, quizá por lo de la escuela, igual lo que te digo, el primer lunes, quizá como que es muy importante para mí el primer lunes del mes. La ceremonia cívica, ¿qué significaba la ceremonia cívica? Primero, pues el respeto a nuestra bandera, el respeto a hacer honores a nuestros símbolos patrios, pero además posicionar un tema de carácter político, social en ese momento y comprometerse entre los demás. Claro. Es decir, yo invitaba, por ejemplo, que a los de la CTM, y pues ahora le toca al líder de la Termo, de la CTM, pero al área de la Termo, y venía y además traía su gente y traía su banda, y además posicionaba un tema y había que contestarle, y no sé, decir, eso hacía, que se conectaran temas locales. Pero eso que tú hiciste muy bien, desafortunadamente no todos tenían la visión. ¿A qué me refiero? El PRI desde mucho tiempo siempre fue así como que está la presidencia municipal, pero después está el PRI y casi es lo mismo. Así se veía, sí. Así se podía. Imagínate tú como presidente del partido que le dijeras a la CNP, oye, te toca a ti la ceremonia, y se sentían tomados en cuenta. Sí. Si no nada más era que para el desfile, sino, oye, o para las votaciones, sino, oye, cabrón, están invitando. Sí, y luego la CNP, pero luego la CTM, y luego la CNC, y luego las mujeres, y luego los jóvenes. Entonces creo que ese amalgamiento, me parece,
que después se perdió esto y que es algo que también ya está pasando con el partido en el poder, desafortunadamente, porque yo te voy a ser honesto, yo cuando llegó Andrés Manuel, yo pensé que el señor realmente tenía un proyecto de nación. Tú eres de los que te equivocaste también. No, yo no voté por él, no, yo siempre dije que estaba loco, la verdad, pero yo pensé que... Todavía vive, ¿eh? No, bueno, sigue, sigue, pero lo que me refiero es que yo pensé que él sí tenía un proyecto de nación verdadero, porque yo dije, a ver, 18 años de flojo el señor. Ni modo que no hubiera conocido una persona por municipio para poder y decirle, a ver, cabrón, te voy a encargar tu municipio y sobre ti voy. Pero no, cuando vimos que llegó medio mundo, sin una convicción política, sin una convicción de esto, y llegaron nada más a pelear, a destrozar el país, porque para mí eso fue lo que pasó, dices tú, oh, pues qué mal estamos. Es que fíjate que el servicio público que debe uno prestar no es solo la lucha por el poder, que en sí misma lo es, sino la vocación de servicio que debes tener y generar condiciones para mejorar tu entorno. Si todos hiciéramos un poquito más de lo que nos corresponde, pues evidentemente aportaríamos un grano de arena y generaríamos mejores posibilidades para nosotros y para nuestras gentes que nos siguen. Pero llegar por llegar y ejercer el poder por ejercerlo, me parece que eso se vuelve hasta vulgar. Sí, claro. Si me permite la expresión. Aquí es llegar y decir, a ver, ¿cuál es mi meta? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a transformar? ¿Qué voy a tratar de alcanzar? ¿Y eso me va a catapultar para lograr otras metas? Pues desde luego que sí, pero piensa primero en qué vas a tratar de lograr en esa circunstancia. Y creo que ahora llego y desde que llego ya estoy pensando en la siguiente tarea. Exacto. Y ni siquiera sé qué voy a hacer, nomás quiero llegar. Así es. No quiero decir, mira, voy a lograr esto. Es más, y si lo logro, pues creo que hasta me lo merezco. No es, ya llegué, ¿qué sigue? Oye, espérame, ¿qué vas a hacer? Pero ¿sabes qué lo peor, Sergio? En este tema, que desafortunadamente lo que antes se generaba, decir, bueno, tengo que trabajar estos 3 años y aspiro a algo más y que la gente sea que me diga si voy bien o no. Hoy no, hoy ya tenemos políticos de 2 meses. Sí. O sea, alguien que alza la mano, ya me vieron, y si me dan la bendición, y hablando del partido actualmente que está en el poder, dijera una vez Fernando Manuel Peña, cualquier chango gana. Sí. Entonces es un tema complicado, porque yo siempre he dicho que para poder servir a alguien, siempre antes habría que estar atrás de un escritorio para poder atender a la gente, porque el tener tacto, no cualquiera. Sí. Y me parece que en los tiempos pasados, y hablo pasados pues cuando el PRI, cuando el PAN, porque finalmente esa cuestión política se creció a la par, con diferentes ideologías, pero siempre con el tema de servir. Sí. Y tenían miedo de la desaprobación del pueblo. Hoy no. Hoy atentaron contra el Poder Judicial, porque el señor dijo que estaban mal, y pues tenían una aceptación muy grande, pues todo el mundo se la compró. Que los legisladores y como eso, han atentado contra todo el mundo. Y al final de cuentas, conforme va caminando las cosas, la gente está dando cuenta que no era lo que decían, sino que las cosas como estaban antes eran porque había un tema de separación de poderes, en donde pues aquí tú no te metes, aquí me respetas, yo te respeto y tal, pero pues ahora me parece que como Magneto, tú y yo somos uno mismo. Se ha perdido eso. Me dijiste que no íbamos a hablar de política. No, pues, pero se da. No. Solo quiero expresar que tienes toda la razón. Era eso, nada más. Coincido contigo, tienes toda la razón. Y lamento que se pierdan esas formas. Sí. Porque al final, si bien es cierto que había esa relación e incluso había, pues hasta esa simbiosis de repente en algunas actividades, también cuidabas las formas. Cuidabas que no pareciera pues tan evidente y tan vulgar esa relación. Claro. Mira, digo, como dijiste, esto es una plática y a veces yo lo comento. Yo recuerdo que haber leído que la reforma judicial se hizo, entre otras cosas, además de haber sido un autócrata el anterior presidente de la República, y además pues quería tener la justicia a modo, porque claro, no me vengan con que la ley es la ley. La ley. Ese principio, imagínate que eso lo diga y que se lo diga a todo México, pues por eso vemos. Una cosa es que lo digas tras bambalinas, se lo digas a un amigo, y otra cosa que lo digas en una mañanera. Es una tontería y lo digo, es una irresponsabilidad. Claro. Porque ahora, y abro el paréntesis antes de platicar esto de lo del reforma social, pues ahora vemos que nadie respetamos la ley. ¿No? Te das cuenta como todo el mundo se pasa a los saltos, no respeta al que está adelante, se brinca. No, es decir,
pareciera como que rompimos con todo el respeto hacia el prójimo. Así es. Vas caminando y te rebasan y te van tumbando porque trae prisa la persona, porque va estresado. Pero además digo, el principio de romper con la ley, como que eso nos ha... Si antes traíamos algo de eso, ahora pareciera que esa es nuestra norma de vida. Bueno, entonces decía que cuando llega el presidente de la República a un evento en Querétaro para la conmemoración de la Constitución, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia no se paró a saludarlo, solo le aplaudió o algo así, que ese fue uno de los motivos. Yo lo leía y decía, oye, primero es una dama. Claro. Segundo, tienes una de la tercera edad y es una gente que a lo mejor le costaba trabajo pararse. Pero tercero, yo recuerdo que cuando hablamos cuando fui diputado local, nos mostraron que cuando llegara el titular del Ejecutivo al Congreso a rendir su informe, el presidente del Congreso, que era el representante popular, no se tenía por qué parar, tenía que recibirlo sentado, y el titular del Ejecutivo agacharse y postrarse de una forma simbólica, desde luego, sino, Claro. pero hacer esto para saludar. Porque llegabas a mi casa. Llegabas a la casa del pueblo. Así es. Ahora no, ahora, No. olvídate, ya hasta la presidenta, me acuerdo que hace poco decía algo, estaban dando un uniforme y la presidenta del Congreso llorando también y aplaudiendo y se rompieron todo. Se perdieron los esquemas, pues. Entonces, digo ese ejemplo que puede sonar un poco así como duro, pero esos son simbolismos, la política también son simbolismos. Mira, otro tema, yo te puedo decir, recuerdo que cuando se habla de la sana distancia, y se vino una cascada de recuerdos hace poco que vi que por cierto lo recomiendo, en una serie de Netflix que habla del ocaso del PRI. Okay. Se lo recomiendo, está muy interesante. Pero ¿sabes qué? Con eso que tú lees ahí, perdón, que tú ves, que tú escuchas, te das cuenta de lo que generó el PRI para México. No. Y aunque habla de una deficiencia posterior y de una corrupción impresionante y cosas por el estilo, te va diciendo cómo generó, cómo construyó este país. Claro. Y las instituciones que generó. Las instituciones. Bueno, en ese entonces, cuando me toca ser presidente del PRI, se habla de la sana distancia porque fue una postura de la oposición, entonces el PAN, de la cercanía que había entre presidencia, entre ejecutivo y partido. Entonces ahora, sana distancia significaba no te podías ver públicamente con nadie de los servidores públicos. Sí, los que estaban en cargos de elección, ¿no? Exacto. No, o sea, el presidente del PRI, que era tu servidor, para ver al presidente municipal y llegar, para tener alguna actividad de gestión, pues te tenías que, oye, vente a las 8 de la noche porque no quiero que te vean que vengas a vernos. Sí. Entonces empiezas a minimizar al partido y a quitarle su liderazgo. Y eso era un tema nacional, no estoy hablando solo del presidente de aquí, ni es mi intención, simplemente digo, y ahora en lo que te decía de Netflix, hablan de esa famosa distancia y cómo empieza al PRI a perder sus liderazgos con tal de darle posiciones a la oposición. Sí. Y entonces se empiezan a equilibrar, que está bien para competencia, pero la oposición empieza a crecer y el partido ya no vuelve a crecer, ya empieza a bajar sus condiciones. Pero cuidaba las formas, pues por lo menos, porque estamos hablando de eso, cuidaba las formas del tratamiento que había entre las... Oye, Sergio, creo que de todo lo que has tenido como diputado, todo, pero yo creo que de la forma que más le serviste a Manzanillo fue como secretario de Turismo. Y la verdad, yo te reconozco porque siempre fuiste visionario. Sí. De hecho, yo te presumo y lo presumo que esa terminal de cruceros que se encuentra ahorita, la traías hasta, yo creo que cuando te ibas a dormir, dormía con ella. Metías la computadora y te dormías con ella. Pero yo le he platicado cómo fue el tema, pero a mí sí me gustaría que lo platicaras tú. ¿Cómo fue esa negociación? Y cómo fue algo, pues que fue así como que pues de la nada se salió, porque finalmente era un evento a donde fuimos. Sí, es interesante, muy interesante. Y antes te quiero hacer una reflexión. Que ojalá los manzanillenses no sigamos siendo los peores enemigos de los manzanillenses. Ese es el gran problema. Recuerdo que en ese entonces había una total incredulidad. Incluso se reían, se burlaban de ese tema. Lo descalificaban a uno. Y al final se logró. Sí, claro. Institucionalmente. Pero quiero decir, de igual forma ahora, si vamos a hacer algo, pues hay que ponernos de acuerdo los manzanillenses. Ya es momento de que los manzanillenses, incluso los que han llegado hace 10, 15 años, pues ya se sienten manzanillenses, pues que nos ayuden a lograr una consolidación y que vayamos hacia un solo lugar. Me explico brevemente. A ver, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo ya
¿Hacia dónde debe crecer el tema? Digo, se habla, se dice, pero no hay nada escrito. ¿Hacia dónde debemos crecer desde el punto de vista portuario? Ya vino la presidencia de la República y dijo que hacia allá, muy bien. Si es hacia allá, ordenemos esa parte, ¿sí? Con gente capaz para que se pueda desarrollar bien, muy, muy bien. Dos, y termino por los tiempos, dos, en el tema del conflicto vial, traigamos expertos para que nos digan cómo salir de este problema. No sé, no va a salir al siguiente día. ¿Cómo planear para salir de esta problemática cuando vengan más trailers, más carga, que Dios quiera que Y así más sea, gente. y más gente? ¿Y cómo crecemos de manera habitacional, para la cuestión habitacional? Claro. ¿Y cómo crecemos en la parte turística? Es decir, Manzanillo se puede convertir incluso en el ejemplo nacional, pero necesitamos expertos primero, y dos, necesitamos ponernos de acuerdo los manzanillenses, y me parece que eso a veces nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y sabes cuál es el problema, Sergio? Que me parece que Manzanillo ha sido como el gobierno de Mario Nguyen. Hemos crecido a puro melatazo. Me late que es por aquí, y me late que es por acá, y me late que es por allá. Y desafortunadamente nunca hemos tenido de que, oye, que ocupamos más casas. Ahí constrúyele, no hay nadie. Mira, yo en el 88 yo estaba en la secundaria número 1. Como en la secundaria, 88, 88. Y recuerdo que un profesor nos decía, oye, a estas alturas del partido, Manzanillo no saben si va a ser turístico, Manzanillo no saben si va a ser puerto de cabotaje o un puerto de altura. No sabemos todavía. Y sí es cierto, o sea, de repente pasamos por en medio donde está la ruta fiscal y ahorita, pues ya está el puerto, pero nos lo quitaron de la noche a la mañana porque quisieron. Sí. Porque nunca fue de, oigan señores, ya se aprobó esto. No hay planeación, no hay Entonces, planeación sí. estratégica, y seguimos con esa deficiencia y la seguiremos, y va a ser una carga muy importante para nosotros. Te platico, sé que tenemos poco tiempo, pero te platico muy rápido. En efecto, cuando los cruceros llegaban y bajaban a la gente por pangones o tangones, creo que le llaman, y tenían que bajar por la escalera de gente de tercera edad para llegar a unos dinghies y luego sacarlos hacia Manzanillo, o sea, pues no van a venir aquí jamás. Y entonces se hablaba y así, no, pues hay que hacerlo allá por la boquita y hay que hacerlo por acá y por acá. Y empieza, que eso es muy importante, a buscar expertos. Expertos para que hicieran estudios de calado, que le llaman, o profundidad, de dónde era lo indicado, dónde había menos marea, dónde había menos golpeteo del mar. Y empezamos a valorar que pudiera ser donde está ahora el muelle fiscal, que le llamaban. Y cuando se empieza a plantear, dice, hombre, si le pegas un barco se va a caer. Y empecé a tener yo reuniones y dice, no, es una tontería. Y lo que hacía yo, cada vez que me decían eso, buscaba un experto, buscaba otro experto. Y entonces trajimos a expertos que no costaban al gobierno, pero los traíamos. Me acuerdo que uno me dijo, ya conozco a Manzanillo, sé de dónde estás hablando. Yo por hoy fuimos por el aeropuerto, a lo mejor fuiste tú, y lo llevamos al centro. Y estando en el centro dijo, subamos al Cerro del Vigía. Dije, pero aquí va a ser aquí. Quiero que subamos al Cerro del Vigía. Se sube al Cerro del Vigía y empieza a ver la posibilidad de cómo pudieran entrar los cruceros a Manzanillo. Y empieza a ver las corrientes, y empieza a notar. Y luego, consígueme una lanchita para pasar abajo de la terminal a ver cuántos pilotes sirven o no sirven. Y me vas a hacer un estudio de esto y a jalar a otra gente para que hiciera un estudio de los pilotes, en qué condiciones estaban. Y te digo, cada vez era más y más y más y más y más. Y empecé a tener, como bien dice, la computadora te los guardaba, pero también empieza a tener expedientes. Sí. Cuando vamos a Miami, y en Miami te das cuenta que faltaba un estudio muy importante, que es el del simulacro, de cómo ahora los aviones, cómo aterrizan, pues ahora el simulacro de cómo pudieran entrar a Manzanillo. Y hay dos, uno que se llama Star Center, uno en Florida y otro en Dinamarca. Más cerquita. Sí. Entonces voy, toco la puerta y me dicen, me dicen 3 años para que tengas tú la posibilidad de que te puedas venir aquí a hacer una simulación. No, me vine derrotado, porque era lo que me faltaba. O sea, mira, he perdido todas, anótame. Manzanillo, Colima, pues mi teléfono, ya me anotan. Con la buena noticia que como a los 2 meses me hablan y me dicen, oye, un lugar del Caribe, que no me acuerdo cuál era, suspendió su semana. ¿Te quieres venir? ¿Tienes todo listo? Sí. No, hombre, ahí vamos, y me llevo capitán de puerto, me llevo capitán de puerto y capitanes, los que ingresan, sí, claro, los de pilotía, porque le llaman pilotaje, o pilotía, perdón, para que se hiciera la simulación allá. Me hago un honor aquí con el nombre del capitán Orozco, que lo felicitaron, Gilberto Orozco, por la forma en cómo en ese simulacro pudieron meter el barco a Manzanillo, y es cuando empiezas a generar esa posibilidad. Total.
Ya tiene todos los estudios y veo al director nacional de puertos. Y le digo, ya, acabo de ir a Vallarta, ya van a construir el segundo tramo de una terminal de cruceros y en Manzanillo no nos pueden construir uno. No, es que es portuario, no, pero llegan 45, 50 cruceros, ya estamos por 60. En ese entonces, el mínimo 45 cruceros, también necesitamos una terminal. A ver, vete a México, tráete todo lo que tengas. Y ya estando ahí, le muestro todo y me dice, tienes todo, pero no vas a tener lo que te voy a pedir. ¿Qué? Lo de Star Center. Eso es muy difícil tenerlo. Aquí está. Se queda con los ojos cuadrados y es cuando Tomás le habla de los dineros del puerto. Si vete a Manzanillo, chécame cuánto sale construir la terminal, empieza a revisar. Le dije, acá lo están anunciando en 80 millones de pesos, más en Vallarta, acá va a costar 40 millones de pesos según nuestros números. Y en efecto, costó 30 y algo, 35 millones de pesos. Y se construyó la terminal de cruceros, que ahora para mi gusto es el gran cambio para Manzanillo. Claro, pues de hecho en el mundo, no sé si esté mal, pero en el mundo creo que la única terminal de cruceros que está en un centro histórico. Pues, no sé si sea un dato, pero pues cuando menos, llegas al corazón. Pues sí, o sea, finalmente. Seguramente hay muchos en el Caribe, porque son muy chicos los puertos, pero llegas al corazón. Y eso es lo interesante. ¿Cuál ha sido nuestra falta de mejorar el centro histórico? Porque si llegan ahí y no les ofreces nada, pues... Por ejemplo, reactivar las fuentes danzarinas, Qué pena. que tienen años. Sí, que también te acuerdas que se reían, se Sí, burlaban. sí. Bueno, no dijeron de que querías hundir Manzanillo porque pusiste la propela. Sí, alguien quería, sí, ¿te imaginas que Sí. quiere hundir a Manzanillo por la propela porque está acostada? Pues era la única forma que la podíamos poner. Pues sí, pero también cuando empieza a llegar ya el turismo, o cuando ya se ve puesta, porque una cosa es que uno se imagine cosas, pero otra cosa es que ya estén las cosas y dices tú, cabrón, pues qué chingón se vio. Sí. De hecho, digo, yo creo que dentro de las cosas, de los rebatingas, creo que Silverio te dio mucha pauta para hacer varias cosas. Sí. Y que eso fue importante, porque por ejemplo, lo convenciste de traer Nuestra Belleza a México. Nuestra belleza México, que fue Le el diste auditorio un cambio importante a lo que fue el Auditorio Manuel Bonilla Valle. que nos costó un trabajo. Sí, pero al final de cuentas creo que el tema, digo, quien ve un programa de televisión dice, pero la verdad No. era... 6 meses antes. No, pero aparte, cuando te quisieron cancelar por el tema de los barcos, que tuviste que sacar los barcos de ahí del centro, cuando se pasó de vivo los ¿cómo se llama? Los que sacaban los barcos, que te acuerdas que pitaron, que estaban Sí. y que pues eso a nivel nacional pues es un Sí, en el programa hoy. En el programa hoy, En el exacto. programa hoy, que también es la única vez que ha venido. Y que estuvo toda la semana. Estuvo toda O la sea, semana. no fue un día, toda En la todo Colima, y les encantó. Sí, Fue claro. Y cuenta. luego el Festival Internacional del Mariachi, que también creo que fue algo importante. Sí. Se mejoraron varios caminos hacia Comala. Pues yo creo que también otra de las metas fue hacer una obra importante en cada municipio. En otros lugares como Manzanillo hicieron más, pero en cada municipio. Entonces en Iztlahuacán tienes a las grutas que ya estaban, pero las mejoramos, en Tecomán, el Cocodrilario, el Cuzagüe. Si me preguntan las condiciones ahora, pues me va a dar tristeza ir. No. Desafortunadamente ha habido... Vamos, insisto, yo siento como que turismo, el deporte, son temas que decimos, vamos a apostar al turismo, le vamos a apostar al deporte. Pero cuando te dicen, oye, es que hacer esto, bueno, tú te enojaste una vez cuando tuviste que enterrar dinero. Cuando sacaste un dinero de allá de ¿cómo se llama? Del CTP, que ya no existe, por cierto. Que ya sabes quién lo Sí, claro. ¿Ya sabes quién lo quitó? Sí, que para dedicárselos al Tren Maya. Exacto. Bueno, cuando te dijeron, sí, pero esto tiene que ir enterrado para ampliar lo que conoces ahorita como las brisas, Sí. porque fue un cambio espectacular de tener tierra por un lado, tierra por otro. Los comercios, algunos sí estaban, pero estaban así como que, ay, Sí. y ahorita sí te dan ganas de ir a comer y a caminar esa zona, pero Claro. finalmente pues, son temas que a lo mejor mucha gente no sabe, pero es importante decir que la gestión y también ir más allá del Oxxo te da para tener Sí. una certidumbre de decir, Sí. esto puedo adoptarle a mi Pues lo puerto. Y que creo que es lo que hace falta también, no nada más como tú dices, llegar a generar, decir, ay, que pues ya soy presidente municipal, pero ahora quiero ser gobernador. Espérate, ¿y qué vas a hacer por Manzanillo?
¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a hacer? O quiero ser diputado, o bueno, y como en qué me vas a ayudar, o sea, y no digo que una despensa, personal, porque me parece, y lo voy a decir con todo respeto, pero parece que el tema de regidores, diputados, se prostituyó mucho tiempo, decir, ay, si te doy, ahí te encargo. Yo creo que eso ya no es. Tienes que transformar Y eso. ¿sabes qué? Ahora con esta nueva modalidad de política ya se acabó. Porque ya, o sea, saben que si te mueves o no te mueves, al final no es decisión tuya o de la gente si vas a otro cargo, ya es decisión de una sola persona. Pasamos de un país de instituciones a un país de una sola persona. O sea que mira, el tema de haber platicado contigo era conocerte a ti, dónde estuvimos. El tema de los carros, creo que a mí me quedó marcado más lo de la Secretaría de Turismo, que te hiciste varias cosas más, pero creo que fue de las cosas más importantes dentro de Manzanillo que lograste mucho. Gracias. Lograste mucha aceptación, sobre todo, y muchos amigos. Sí. Que para mí esto es con lo que uno se queda, y que puede salir a la calle y puede saludar a la gente, porque finalmente pues me parece que los que estuvimos y la gente que te conoció en esos tiempos sabe que por Manzanillo siempre lo llevas por delante. Sí, por ¿no? delante. Ya había que darle para adelante. Y muchas gracias. Una última, pues más que pregunta, una última reflexión. Sí. Si tú voltearas hacia un espejo y vieras a Sergio Marcelino Bravo de 5 años, ¿tú qué le dirías? Justo hablando primero, pues que eche raíces en su comunidad, que se comprometa con su comunidad, no le hace que no se dedique a la política, puede acercarse a otras cosas, que haga algo y que deje huella para la posteridad en sus actividades, las que fuesen. Es decir, que te vuelva una gente positiva, una gente propositiva. Puede ser de cualquier otra naturaleza, pero hazlo bien, haz las cosas y hazlas bien. Ya estás ahí, hazlas bien. Muy bien. Bueno, pues llegamos a un final. Sergio, te agradezco mucho. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, te agradezco mucho. Y bueno, llegamos a un final más de un capítulo más de Subiendo al Ring de la Vida. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En la esquina roja del cuadrilátero, con las preguntas que noquean y toda la actitud, Felipe Ramos, el Tafoya. Esto es Subiéndote al Ring de la Vida, donde todos peleamos, pero también aprendemos a levantarnos y cada batalla se lucha hasta el final.